El Papa Francisco acaba de publicar una exhortación apostólica, Amoris Laetitia, en la cual se hace eco de las enseñanzas de los dos sínodos. Los dos han tenido el mismo tema, el tema de la familia, pero ha habido dos sínodos sobre el asunto, y haciéndose eco de lo que sobre todo en el segundo se propuso, ha sacado unas consideraciones. Algunas de ellas, algunas de las páginas, de los puntos del Amoris Laetitia están siendo muy polémicos, muy discutidos, lo cual está sirviendo para que no nos fijemos en otras partes maravillosas de esa misma exhortación, que son realmente extraordinarias. Pero el Papa en este documento dice, y lo dice con toda claridad, lo dice explícitamente, que si bien la Iglesia tiene la misión, el deber, porque no hace otra cosa más que cumplir lo que hizo Jesucristo, de intentar acoger a las familias rotas, a las familias heridas, a esas familias que han visto como su proyecto inicial se frustraba con el divorcio. Lo más importante no es eso es importante, pero el Papa dice esto no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es que se formen familias y que no se rompan las que no están rotas. Eso es lo más importante, dice el Papa. ¿Por qué? Somos todos conscientes, porque lo tenemos seguramente muy cerca en la propia familia, de que hoy los jóvenes ya no se casan. Hace unas décadas empezó a abandonarse el matrimonio religioso. Hablo, por ejemplo, de mi país, en España, ¿no? Empezó a abandonarse el matrimonio religioso por lo que se llama en España el matrimonio civil, y las parejas se casaban, algunas todavía, gracias a Dios, por la Iglesia, pero otras ya se casaban por el juzgado. Bueno, porque en España el matrimonio religioso tiene validez civil. Bueno, si te casas por la Iglesia no tienes que casarte civilmente, eso equivale ya al matrimonio civil, basta con que presentes un documento en el registro. Y se empezó a producir una competencia entre el matrimonio religioso y el matrimonio civil. Hoy es que no se casan. No es que se casan por lo civil, es que no se casan de ninguna manera. Se van a vivir juntos. No hay un proyecto de futuro de decir, estamos juntos y si va bien, en 3 años, en 5 años, en 1 año nos casamos. No hay una especie de matrimonio a prueba. No, ya no hay ni siquiera ese proyecto. Convivimos un tiempo y si funciona nos casamos. Ya ni siquiera hay ese proyecto, o sea, está descartado el matrimonio. Es decir, el primer problema con que nos encontramos es que el concepto de familia, entendido como se ha entendido siempre, es decir, la familia natural, porque hay que tener mucho cuidado con la terminología, Están diciendo, eso es familia tradicional. Dice, no. Eso es familia natural. Y lo que se opone a familia tradicional es familia moderna, mientras que lo que se opone a familia natural es familia artificial. Nosotros defendemos la familia natural y ellos defienden la familia artificial. Por eso hay que tener mucho cuidado con los términos que se emplean y no aceptar términos que ellos quieren que aceptemos, precisamente con una intención, es la de devaluar nuestra posición y nuestros argumentos. La familia natural, la que la naturaleza ha creado, mejor dicho, la que Dios ha creado cuando ha creado la naturaleza, incluida la naturaleza del hombre y la mujer, es la formada por un hombre, una mujer, pero no solamente la unión de un hombre y una mujer, sino la unión abierta a la vida y la unión pública. Eso es una familia natural. Y esto es muy anterior al cristianismo. Es decir, cuando nace nuestro Señor, hace
2016 años, cuando nace nuestro Señor, ya existían familias, muchísimo antes. Ya la gente se casaba, se casaría por la religión judía o se casaría por el rito que fuera, pero ya la familia existía, la familia existe desde que existe el hombre. Esta familia natural es la familia que está en crisis. Y esto es lo que el Papa constata en la Amoris Laetitia. La familia está en crisis porque no se forman familias, y no se forman familias porque el chico y la chica, el hombre y la mujer que se van a vivir juntos no tienen ya el proyecto de esto es temporal y nos vamos a casar, aunque no sea por la Iglesia, sino porque ya ni siquiera hay ese proyecto y por supuesto ya ni siquiera entra el proyecto de estar abierto a los hijos. Además está el otro problema, y es que la propia familia ya constituida, no me refiero a la familia católica, la familia natural católica, sino a la familia natural, a la familia constituida, la unión de un hombre y una mujer reconocida públicamente, está amenazada por la ruptura. No sé cuáles son los datos de Estados Unidos, que siempre en este ámbito de los divorcios ha sido pionero en cuanto a los números y en cuanto a los permisos. Pero desde luego, por ejemplo, los datos de mi país son tremendos. Son más los divorcios que los nuevos matrimonios. Y ya no solo el divorcio entendido como la ruptura de un proyecto, sino el divorcio que implica la ruptura del segundo proyecto, del tercer proyecto, o los divorcios camuflados. Es decir, el divorcio que se produce de una unión que nunca fue pública y por tanto no queda registrado. Vas a vivir con tu compañera, con tu compañero, y en un momento dado, con hijos o sin hijos, esa unión se rompe. Eso es un divorcio de hecho. De hecho, aunque no sea un divorcio contabilizado, porque si nunca hubo unión, no puede haber ruptura, desde el punto de vista estadístico. Es decir, cuando el Papa escribe la Amoris Laetitia, no solamente está diciendo, tenemos, como fieles seguidores del Dios de la misericordia, tenemos que acoger a las personas que han visto cómo su proyecto se rompió. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Esto es el capítulo 8 de la Amoris Laetitia. Bueno, pero es el capítulo 8. El resto está dedicado a decir lo que nos importa sobre todo es que se formen familias y que las que hay o las que se forman no se rompan. La Iglesia no se dedica únicamente a ayudar a la persona herida. Lo mejor que podemos hacer es evitar que esa persona resulte herida. La medicina más eficaz es la vacuna, porque si evitas que la persona contraiga la enfermedad, así no tienes que curarla y la persona se ahorra sufrimiento y tú te ahorras trabajo. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que entender, que el verdadero proyecto de la Iglesia en defensa de la familia pasa por un lado, que se creen familias, que los jóvenes se casen simplemente, que se casen, que tengan hijos, no hay niños. Y en segundo lugar, que las familias que están no se rompan. Esto es lo más importante. Después saber qué hacemos con las que ya se han roto. Bueno, pues ya lo estudiaremos. Pero lo más importante es que se creen familias y que las que hay no se rompan. Es de sentido común. Y el Papa en su exhortación apostólica no hace más que hacerse eco de esto, repito, que es de sentido común. Si yo estoy preocupado por las familias divorciadas y no estoy más preocupado por que no se produzcan divorcios, pues menudo plan estoy haciendo. A mí lo que me importa es que se casen y no se rompan. Y después a ver qué hago con las que ya se han roto, pero lo primero es que no se produzcan nuevas rupturas. Hablando de esto, por lo tanto, que es de lo que quiero hablar esta tarde, hay que preguntarse por qué motivo no se casan los jóvenes o por qué motivo se rompen los matrimonios que ya están, las familias que ya están.
Seguramente hay muchos motivos. No creo que sea fácil decir por este, porque sería demasiado sencillo. Pero si uno mira con detenimiento y escuchando, como hacemos los sacerdotes, escuchando tantas historias, ¿verdad?, de parte de aquellos que no se han casado, de parte de aquellos que han roto su matrimonio, de parte de aquellos que están luchando para no romperlo, ves que hay, digamos, dos cuestiones que son fundamentales. La primera es una cuestión de tipo, yo diría, psicológico, y la segunda de tipo espiritual. La cuestión de tipo psicológico, a mí por lo menos me hace ver la sociedad y las personas en general, seguramente ninguno de ustedes se va a ver implicado en lo que yo voy a decir, pero en general, ¿no?, me hace ver como que la sociedad y las personas que la componen en esta época es una sociedad formada por adolescentes, por inmaduros. Por eso digo que el primer problema es psicológico, es un problema de inmadurez. De hecho, como ustedes saben, esta es la primera causa que la Iglesia contempla a la hora de decir aquí hay una nulidad matrimonial. ¿A qué me refiero con la inmadurez del adolescente? Puede ser que haya otras inmadureces, pero hay una típica del adolescente. El adolescente, esta tarde hay algún adolescente aquí, ya he dicho, vuelvo a repetir, no os deis por aludidos porque esto va con todos los demás. Muchas veces bromeo y digo, cuando digo esto, las señoras hacen esto, y bueno, las españolas, no, bueno. El adolescente, la adolescencia es una etapa de la vida inevitable, ¿verdad? O sea, que no todos hemos pasado por ella, ¿no? No creo que nadie haya nacido con 40 años. Bueno, todos hemos nacido, hemos crecido, hemos pasado más o menos una adolescencia más o menos difícil, bueno, con más o menos granos en la cara, bien, es lo normal. Pero el adolescente, desde el punto de vista psicológico, se caracteriza por estas cosas. Primero, un adolescente lo quiere todo. Una persona madura, no digo una persona adulta, no, digo una persona madura, puede tener 16 años y puede ser adolescente con 60, que ese es el problema. Una persona madura sabe que nunca en la vida lo tienes todo. Nunca. Esta es una lección de la vida. Nunca lo tienes todo. Porque cuando crees que lo vas adquiriendo empieza a dolerte la espalda una barbaridad. Y ya no tienes la agilidad que tenías, ni ves igual de bien, ni las neuronas te funcionan igual. O sea, dicen, ay, si yo tuviera ahora 18 años, pues sí. Si tuvieras ahora 18 años, pues estarías como cuando tenías 18 años, empezando a luchar para salir adelante en la vida, ¿no? Nunca lo tienes todo en la vida. El adolescente lo quiere todo. Segunda característica, lo quiere ya. Una persona madura sabe que las cosas se pueden conseguir poco a poco. Poco a poco, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas por los cuales los jóvenes no se van de su casa, una de las causas, una de ellas. No sé, en Estados Unidos quizás sea distinto. En España no se van de ninguna manera, ¿no? Tienen 30, 40, no. En España hacen aquello de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. No se van, no hay forma de que se vayan. Y uno de los motivos, uno de ellos, es porque yo salgo de casa y tengo en mi casa, con la casa de mis padres, mejor dicho, mi casa, tengo un nivel de vida. Es una casa bonita. Si trabajo algo, con culpa o sin culpa del joven, porque puede ser que no encuentre, ¿verdad? Si trabajo algo es para mis gastos, porque a mis padres no les doy nada. Tengo un buen coche, un carro, como dicen aquí, tengo un buen carro, que seguramente me han pagado mis padres. Y si ahora me independizo, ¿a dónde voy? Solo me independizaré si mantengo el nivel de vida. Yo no voy a bajar el nivel de vida, ¿no? Pero, oye, esa casa y ese nivel de vida lo han conseguido tus padres después de muchos años de trabajo.
Cuando tus padres empezaron, que tenían tu edad, que dejaron su propio hogar paterno, empezaron a luchar. Y poco a poco, con esfuerzo, a base de años, han ido mejorando su nivel de vida, han comprado una casa mejor, han comprado un carro mejor, y tú ahora que empiezas a vivir, quieres empezar por el nivel al cual tus padres llegaron después de años de esfuerzo. Esto es muy frecuente, repito, por eso no se van ni con agua caliente, que decimos en España, no se van, ¿no? Claro, el otro motivo por el que no se van es porque pueden tener sexo ya sin problemas y a veces en la propia casa de los padres, delante de los padres. Depende de lo tolerantes que sean los padres. Pero en definitiva es porque lo que quieren, lo quieren todo y lo quieren ya. No lo quieren poquito a poco. No dicen, bueno, yo tengo una meta. Yo un día me gustaría vivir en un sitio como el que viven mis padres. Estupendo, ¿no? Pero ahora voy a empezar en un piso de alquiler, pequeñito, ¿no? Y un día me gustaría tener un buen coche como el que tiene mi padre, pero ahora voy a conformarme con un coche de segunda mano, pequeñito, ¿no? Y un día me gustaría ser director general de la empresa, pero ahora voy a comenzar, acabo de terminar la carrera, voy a comenzar como becario haciendo prácticas, ¿no? Este concepto del tiempo, el inmaduro, que es propio del adolescente, el inmaduro no lo tiene. Tercer problema, aún peor. La tercera característica del adolescente es que no quiere pagar nada. No quiere pagar nada. Es decir, lo quiere todo, lo quiere ya y lo quiere gratis. Lo quiere gratis. Una persona madura, ya sé que en este momento están ustedes pensando en alguien y no es un adolescente precisamente, ¿eh? Bien, lo que pido es que no den codazos al vecino, ¿eh? O a la vecina, ¿eh? Lo dejen para casa, que tendrán después un magnífico motivo de conversación en el hogar, ¿eh? El inmaduro no quiere pagar nada. ¿Qué significa pagar algo? Significa que tú quieres ser médico, tendrás que estudiar. No, yo quiero ser médico, pero no quiero estudiar. ¿Cómo vas a ser médico sin estudiar? ¿No? Lo quieres todo, lo quieres ya, y no quieres hacer ningún esfuerzo para conseguirlo. Y eso es, repito, que un chico a los 14 años sea así, entra dentro de lo que a los 14 años puede uno ser. Que con 40, con 50 años sea uno así, es cuando es terrible. Ahí hay una enfermedad, ahí hay una patología. Entonces, el adolescente de 50 años, dice, quiero una familia. Estamos hablando del tema de la familia, pero por supuesto vale para cualquier otra cosa, ¿no? Quiero una familia. Ah, bien, quiero una familia. Tendrás que pagar el precio de la familia, ¿no? No, quiero una familia y quiero seguir viviendo como si estuviera soltero. Es decir, quiero salir con mis amigos cuando quiero hacer lo que me da la gana, quiero entrar y salir, porque necesito, se dice mucho esto, necesito espacio. Necesito mi espacio, ¿no? Necesito mi tiempo, porque tengo que realizarme, porque tú me estás asfixiando. Esto son cosas que uno escucha, ¿verdad? Los curas vivimos muchas vidas, porque escuchamos mucho las vidas de los demás. Y no se imaginan ustedes la de cosas que un cura después de unos cuantos años de confesionario llega a saber. No me refiero a los chismes de uno o de otro, que eso los olvidamos, sino a cómo es la naturaleza humana. Necesito mi espacio, necesito mi tiempo, me asfixio contigo, y entonces tengo que vivir mi vida, ¿no? Bueno, algunos naturalmente lo plantean de forma cruel, ¿no? La mayor crueldad es cuando uno se reviste de bondad. Esa es la mayor crueldad, ¿no? Y entonces le dice él a ella, puede ser ella a él, pero suele ser él a ella, ¿eh? Le dice, cariño, te mereces a alguien mejor que yo. Tú vales mucho más que yo, te mereces a alguien mejor que yo. Por eso vamos a romper, porque tú mereces algo más. Yo no logro hacerte feliz, entonces tú mereces algo más que yo, y entonces me voy a ir con la secretaria porque es peor que tú, ¿no? Tú vales más, ¿no? Ella es peor, ¿no? Me voy con ella, pero porque es peor que tú, ella merece menos que tú, por eso me voy con ella, ¿no?
en España decimos que siempre entre la primera y la segunda esposa hay 20. Siempre hay 20. 20 años menos y 20 kilos menos. Siempre, ¿no? Bueno, podrá haber alguna excepción, perdonen ustedes la broma, ¿no? Pero en cualquier caso, el inmaduro es aquel, sea adolescente o tenga 50 años, es aquel que no entiende que para conseguir algo tiene que pagar un precio. ¿Quieres tener una familia? Tendrás que pagar el precio de la familia. Pero además no entiende que si no paga el precio de la familia, pagará el precio de no tener familia. Es decir, que todo tiene un precio. Si tú piensas que hay algo en la vida que es gratis total, estás completamente equivocado. La única cosa que es gratis total es el amor de Dios. Si tú no pagas el precio de la familia, pagarás el precio de la soledad. Si tú no pagas el precio de dedicarte a cuidar de tus hijos, pagarás el precio de tener unos hijos mal educados. Y ese será un precio terrible de pagar. Si tú no pagas el precio de ser un buen profesional, pagarás el precio de no tener trabajo. Esto es algo que una persona madura entiende. Y el paso de la adolescencia al estado de adulto, a la madurez, es cuando estas cosas se van asumiendo. Sé que no puedo tener todo en la vida, oye, sé que lo tengo que conseguir poquito a poco, vale, y sé que lo tengo que conseguir con esfuerzo. La cuarta característica del adolescente es la ingratitud. El adolescente es terriblemente ingrato. Piensa que tiene derecho, el adolescente siempre actúa con los parámetros de los derechos, nunca con los parámetros de los deberes, siempre con los derechos. Piensa que tiene derecho a todo, que tiene derecho a que eso se lo den ya, que no tiene que pagar nada, es decir, no tiene ningún deber que cumplir y que por lo tanto no le debe nada a nadie. Lo que sus padres están haciendo por él es la obligación de sus padres. Sabe perfectamente cuáles son las obligaciones de los demás. Lo tiene muy claro. Cuáles son los deberes de los demás, los tiene muy claro. Y enseguida los saca. Es tu deber, es tu obligación, es lo que tienes que hacer, porque para eso eres mi padre, porque para eso es mi madre. Y si no, no haberme traído al mundo. Conoce perfectamente cuáles son las obligaciones de los otros, pero él considera que no tiene ninguna. Insisto, porque no quiero con esto hacer un alegato contra el adolescente, No me interesa, no es el objetivo. El objetivo es hacerles ver que detrás de la no formación de familias o de la ruptura de las familias hay un problema psicológico. Ese problema psicológico consiste en que tienes como cónyuge, o los dos y uno más que otro, te has casado con un adolescente, que tenías que haberlo visto, es decir, que ya era así antes de la boda, pero como el amor es ciego, y aunque tu madre te lo dijo, seguramente, y aunque tu madre te lo ha repetido desde entonces todos los días varias veces, te lo dije, te equivocaste, te lo dije, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la realidad. Estamos ante un mundo adolescente, a un mundo de adolescentes que tienen 40, 50, 60 años, ¿no? y que no aprenden primer matrimonio, segundo matrimonio, o sin matrimonios, ¿no? Primera convivencia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, ¿no? Naturalmente que esto es más en determinados ámbitos, ¿no? El otro día leía un estudio que habían hecho aquí en Estados Unidos con respecto a los homosexuales. No sé cuál es la autenticidad de este estudio, por lo tanto no puedo decir esto es verdad o no es verdad, no tengo ni idea. Bueno, pero el estudio decía que no sé si era el 15%, ya no me acuerdo muy bien, habían tenido a lo largo de su vida sexual activa, habían tenido más de 1000 parejas. Y otro 15%, no estoy muy seguro si era el 15 o el 30, otro 15% habían tenido entre 500 y 1000 parejas en su vida
sexual activa, o sea, no sé cuál será la vida sexual activa, es decir, si empiezan a los 5 años o empiezan a los 20, y si terminan a los 70 o terminan ya cuando la muerte los separa, ¿no? No tengo ni idea, pero me llamó la atención, y después pensé, evidentemente, el estudio decía que esto era una característica, repito, no estoy afirmando que este estudio sea verdadero o no, es una cosa que he leído. Pero pensé, esto a lo mejor no sucede igual con las parejas o con las relaciones heterosexuales. Pero hoy en día vemos que si no sucede igual, que me parecía una cosa monstruosa, ¿no? También sucede mucho. O sea, la estabilidad no existe. Sí que existe, pero quiero decir, no existe en el sentido general, ¿no? Chico conoce chica, chico se acuesta con chica, o chica conoce chico, chica se acuesta con chico, y el fin de semana ha terminado y no tengo nada que ver contigo. Y esto no es una ocasión, un día en que... No, esto es habitual. Ustedes son norteamericanos y saben lo que ha supuesto, por ejemplo, la serie de televisión Sexo en Nueva York, ¿no? Cuando leía ayer o hoy de una de las protagonistas que ha supuesto presentar delante de la sociedad norteamericana y como consecuencia delante de la sociedad mundial, ha supuesto presentar la soltería con temporadas más o menos estables de relaciones sexuales pero sin matrimonio, presentarlo como el ideal. Es decir, la gente no quiere compromisos y por eso no se casan. Tienen miedo al fracaso, tienen miedo a estar ligados a alguien, tienen miedo a que les suceda a ellos como les sucede a sus padres, y en el fondo lo que hay es esto, una profunda inmadurez. Lo quiero todo, lo quiero ya, no quiero pagar ningún precio y no le debo nada a nadie. Este es un problema gravísimo, esta es digamos, la causa psicológica. La inmadurez que existe en tantos que no se casan, que van teniendo parejas como si fuera una cosa banal, convirtiendo las relaciones sexuales no en una expresión de afecto, sino en una búsqueda de compañía transitoria, porque cuanto se convive un poco no se aguanta, y son, no digo totalmente incapaces, pero sí muy incapaces de llevar adelante una convivencia seria que implica asumir que el otro es distinto de ti y que tú naturalmente eres distinto del otro y que tienes que tener una capacidad de tolerar esa diferencia que es además enriquecedora. Esta es la parte psicológica, pero vamos a la parte espiritual, porque es la más importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Hay una parte que les he mencionado, una característica que les he mencionado al final, que es sobre la ingratitud. Es un elemento psicológico, pero también es un elemento espiritual, ¿no? El ingrato, la persona ingrata, y todos somos ingratos, más o menos. El ingrato se caracteriza porque, como les he dicho, no tiene conciencia de los deberes, solo tiene conciencia de los propios derechos. Al no tener conciencia de deber, al pensar que se lo merece todo y que por lo tanto lo que le den es poco comparado con lo que merece, está situándose, fíjense ustedes, seguramente ya se han dado cuenta, están situándose en una postura totalmente demoníaca. Recuerden que el primer pecado consistió precisamente en esto. Cuando el enemigo le dice a Eva, para que se lo cuente a Adán, si hacéis esto, decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, el relativismo, decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Si hacéis esto, le dice la serpiente, seréis como dioses. Seréis como dioses. Ellos
entran en la dinámica del relativismo. Comer, simbólicamente, la Biblia lo cuenta, simbólicamente, pero el fondo es este: comer del fruto prohibido, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, el Señor les había prohibido: no decidas por ti mismo qué es bueno y qué es malo, porque más pronto o más tarde vas a decidir qué es bueno lo que te conviene y qué es malo lo que te perjudica. Y terminarás como Caín, cogiendo la quijada de burro y matando a tu hermano, y diciendo que lo haces porque eso es bueno. En el momento en que entras a decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo, más pronto o más tarde vas a matar a tu hermano. Es cuestión de tiempo. Le vas a matar, o le vas a robar, o le vas a engañar, de la manera que sea. Dios les prohíbe eso, y les prohíbe eso por el bien del hombre, pero tienen una prohibición que no soportan. Y entonces la serpiente entra por ahí. Tú puedes ser Dios, porque no tienes por qué estar sometido a las normas morales que Dios te dé. Tú puedes ser Dios. Es decir, tú puedes establecer por ti mismo cuáles son tus derechos y puedes anular cuáles son tus obligaciones. Si existe un concepto objetivo de bien y de mal, un concepto que llamamos natural, es decir, basado en la naturaleza humana, la ley natural, si existe un concepto objetivo, tú no puedes violarlo, salvo que tengas conciencia de culpa. He robado, he hecho mal. He matado, he hecho mal. Pero si tú decides que no existe un concepto objetivo, sino que todo es subjetivo y tú lo decides en función de tus intereses, he robado, ¿y por qué no? He matado, ¿y por qué no? Has hecho desaparecer completamente el concepto de deber, ya no existe más, y todo es un derecho. Cuando te encuentras con una persona así, y repito, por eso precisamente la Iglesia establece que esta parte de la inmadurez es causa de nulidad. Cuando te encuentras con una persona así, te desfondas, inevitablemente te desfondas. Hay muchas expresiones con las cuales ustedes hablan de cuál es su situación cuando viven así, ¿no? Estoy yo, me siento yo tirando del carro. Si yo quiero que mi matrimonio funcione, tengo que ser yo quien haga todo el esfuerzo, porque él o ella están cómodamente sentados arriba. Es decir, mientras tú cedas, mientras tú seas la alfombra, mientras tú seas la bayeta en la cual él o ella se limpian los pies, mientras tú aguantes, mientras tú tragues por todo, entonces hay matrimonio. Y cuando digo tragar por todo, digo que muchas veces te piden tragar por todo, no solo tragar por mucho, porque en la vida, como he dicho antes, un precio hay que pagar, y un precio significa tragar por mucho. Pero es que hay veces en que no te piden tragar por mucho, sino tragar por todo. Mientras tú aguantes y tragues por todo, y hay cosas en ese todo que yo como sacerdote he escuchado y que son horribles, entonces hay matrimonio. Pero el momento en que tú digas, no puedo más, me he desfondado, o por aquí no puedo pasar, en ese momento te mereces a alguien mejor que yo, cariño, y mira, yo me voy a ir con esta que tiene 20 años, menos con la cual, entre otras cosas, ya tengo el lío desde hace mucho tiempo. Bueno, el problema, por lo tanto, es que esa persona que es un inmaduro, y eso es, digamos, la definición psicológica, es, desde el punto de vista espiritual, un soberbio. Es una persona endiosada, es un soberbio. Y por ser un soberbio, el soberbio, uno dice, este señor es un soberbio porque se enfada de vez en cuando. Vamos a ver, eso es ira. La ira puede ser una expresión de la soberbia, pero la soberbia es una cosa mucho más seria, mucho más profunda y mucho más grave que el que un señor o una señora tenga un mal momento. Bueno, hombre, si tiene todos los días mucho malo momento, bueno, me contaba una franciscana de María de Madrid, cuando empezó a hacer nuestra experiencia, que ella necesitaba cambiar. Decía, ¿por qué? Porque me he convertido, me decía, en una máquina de regañar, ¿no? Llego a mi casa y me pongo a regañar, ¿no?
a regañar a mis hijos, a regañar a mi marido. Soy una máquina de regañar y no puedo más, tengo que cambiar. Bueno, y empezó con este proceso para cambiar. El soberbio, y eso repito, no es una cuestión psicológica, sino que es una cuestión moral. El soberbio es un dios. El soberbio ha decidido que el bien y el mal no existen en aquello que a él le perjudica, lógicamente. A lo mejor es enormemente duro y tiene muy claro que sí que existen cosas malas, las que hacen los demás. El soberbio es un ingrato, porque como no existe para él el concepto de deber y todo es derecho, le den lo que le den, todo es poco. Jamás agradece, nunca. A veces ni siquiera con la cortesía, la buena educación, gracias. A veces ni siquiera eso. Otras veces solo eso. Ah, sí, gracias. Y si alguien le dice algo, se enfrenta y responde con agresividad. Oye, que ya te di las gracias. El concepto de agradecimiento no es necesariamente la cortesía. Hace unos años descubrieron en Brasil, en la Amazonía, una tribu, aún todavía debe de quedar algún grupito por ahí, descubrieron una que estaba aislada del mundo y que cuando estudiaron su idioma, su lenguaje, un lenguaje totalmente diverso de los conocidos, ¿no?, descubrieron que no tenían la palabra gracias en su idioma. Recuerdo que cuando leí la noticia dije, mira, como no han conocido la redención, no tienen la palabra gracias. Después me di cuenta de que era una tontería, porque antes de Jesucristo la palabra gracias ya existía. Pero leyendo más la noticia me di cuenta de que ellos no tenían la palabra gracias porque cada vez que algún miembro de la pequeña tribu hacía algo por alguien, lo que fuera, ir a buscar el agua al arroyo más cercano, o buscar unas hierbas medicinales, o coger unas frutas para compartirlas, la persona beneficiada no daba las gracias, sino que sabía que tenía que hacer algo a cambio. Tú me has cogido esto y yo sé que tengo una deuda contigo. Y la deuda la pagaré ahora o dentro de un mes. Tengo una deuda de agradecimiento. No existía la palabra gracias porque entendían que dar las gracias no servía para mucho. Que lo importante era hacer obras de acción de gracias. El ingrato, el soberbio, el inmaduro, todo se lo merece. Es terrible vivir con un ingrato, es terrible. Y quizá alguno de ustedes lo sepa por experiencia, ¿verdad? Hagas lo que hagas, es igual, es igual. El ingrato va a ser alguien que solo se fija en lo negativo. Puede ser, nadie es perfecto. Quiero decir que hasta el mejor cocinero un día le sale mal la comida, ¿no? O sea, decimos en España que hasta el mejor escribano un día echa un borrón. Bueno, nadie es perfecto, nadie, ¿no? Puedes estar haciendo las cosas con esfuerzo, con mérito, trabajando. Si un día te equivocas, da igual todo el esfuerzo, no lo ven el esfuerzo. El ingrato es alguien que considera que tú eres muy afortunado por ser su esclavo. Qué suerte que tienes, qué gran suerte de que tú me adores, ¿no? Tú estás a mi servicio y tienes suerte de ser mi esclavo, qué suerte que tienes, porque yo soy tan importante. Este es el ingrato, el soberbio. Y este personaje, hombre o mujer, este personaje no es como el caso anterior, que no hace el matrimonio. No, este personaje termina por destruir todo tipo de relación. Hecho este análisis, tenemos que decir, bueno, este es el análisis que puede hacer el diagnóstico que hace el médico. Bueno, ¿y dónde está la terapia? La terapia en el campo psicológico, no soy yo quien para decirla. Yo creo que efectivamente puede haber una terapia a base de decirle a este adolescente
a este inmaduro de 50 años, decirle, oye, ya es hora de que te espabiles, ¿no? Que llevas ya 3 matrimonios o que llevas ya 40 parejas, ¿eh? O sea, que vamos a ver, ¿no? Que es una tras otra cada semana, ¿no? Es decir, ya es hora de que te espabiles y de que empieces a cambiar un poco, ¿no? Bueno, esta puede ser una terapia que el psicólogo le ayude a abrir los ojos. Pero desde el punto de vista espiritual, la terapia consiste en ayudar a esta persona a que se dé cuenta de que él no es Dios. Esto para nosotros, en los franciscanos de María, es un punto fundamental. Empezamos nuestros temas en el primer curso de formación, son 5 cursos de formación para adultos, y empezamos nuestros temas diciendo quién es Dios, y diciendo, y yo no lo soy. Todos los días, mírate en el espejo, a ser posible recién levantado, que es cuando estás peor, ¿no? Mírate en el espejo. ¿Tú ves a Dios ahí enfrente? Tú no eres Dios, no lo eres, no eres Dios. Por tanto, no te comportes como Dios, porque no eres Dios. Solo Dios es Dios. Tú eres una maravillosa criatura humana. Sí, eso, una criatura humana hecha a imagen y semejanza de Dios, redimida por la sangre de Cristo, que es muchísimo, pero tú no eres Dios. Por tanto, tú tienes unos deberes que cumplir. Claro que tienes también unos derechos, claro que sí, pero también tienes unos deberes. Y el primer deber que tienes, tu primera obligación, es dar las gracias. A Dios, a Dios. Cuando das las gracias a Dios, y no con una mera cortesía, sino con obras, aprendes inmediatamente a dar las gracias a la gente que vive contigo. Y cuando haces el esfuerzo, apoyándote en Dios, por llevar una vida de agradecimiento, empiezas a descubrir que hay mucho por lo cual dar las gracias. Es decir, empiezas a ver que hay más cosas positivas de las que antes había, que siempre han estado ahí, pero que tú no las veías. Empiezas a ver que a tu alrededor, los que viven contigo, que tienen efectivamente cosas malas, como tú, quizá menos que tú, pero tienen también muchas cosas buenas. Leía un chiste que me mandaban hace un tiempo, ¿no? Que le escribe un chico, un joven a otro joven por WhatsApp, ¿no? Le dice, se ha ido el internet en casa durante 3 días. Ha sido horrible, dice, ha sido horrible, ¿no? 3 días sin internet, dice, ha sido horrible, ¿no? No me ha quedado más remedio que hablar con mis padres. Dice, oye, y no son tan mala gente, yo he visto, por ejemplo, en nuestra parroquia en Madrid hace unos años, hace pocos años, antes de la confirmación estaban los chicos esperando para entrar a la catequesis. En España se confirman más tarde que aquí, es decir, como mínimo tienen que tener 16 años, 16, 17, 18 en adelante, ¿no? Pero todos en el atrio, estaban apoyados, habría fácil una veintena de entre chicos y chicas, apoyados todos en la pared alrededor, ¿no? Cada uno estaba con su, me imagino, con su WhatsApp o con lo que fuera, ¿no? Chateando con quien fuera, a lo mejor con una persona que estaba a 1000 kilómetros de distancia. Era incapaz de hablar con el que estaba a su lado. Nadie hablaba, nadie. 20 hablando, todos hablando con un, seguramente, en muchos casos, desconocido, incapaz de hablar con el que estaba al lado, que muchas veces eran 2 chicas que se conocen, que van amigas, que van a la confirmación juntas. No tienes nada que decir al que tienes a tu lado, porque no sabes ni cómo es. Cuando empiezas a hacer esta terapia de sanación, cuando empiezas a darte cuenta de que no eres Dios, de que tienes deberes, de que los que viven contigo tienen derechos, cuando haces el esfuerzo de salir de ti, te conviertes en alguien enormemente feliz. ¿Por qué? Porque empiezas a ver lo bueno que te rodea,
Mientras que antes, cuando estás endemoniado, y lo digo en el sentido literal del término, es decir, ensoberbecido, cuando te consideras que eres Dios, solo sabes quejarte y todo te parece poco, ahora te das cuenta de que hay gente buena a tu alrededor, que no son perfectos, que no hacen todo bien, pero que están haciendo algunas cosas bien. Y empiezas a valorar eso y a dar las gracias con palabra y con obra. Y eso genera estímulos, genera en el otro el deseo de continuar haciendo el bien, genera en el otro el deseo de seguir ayudándote y por lo tanto te va a dar más de lo que te daba. Y al darte más de lo que te daba, le vas a agradecer todavía más y vas a hacer tú también más por él de lo que hacías. Y de esa manera la relación se va sanando. Este es nuestro camino de terapia. Por eso, cuando hablamos del agradecimiento, hablamos de un camino de profunda conversión, donde la persona empieza por darse cuenta de quién es él y de quiénes son los demás. Y empieza por darse cuenta de esto porque empieza por darse cuenta de quién es Dios. Dios es Dios, yo no soy Dios. Y no me puedo comportar como si fuera Dios, ni con Dios ni con el prójimo, porque no soy Dios. ¿Tendré unas obligaciones que cumplir? ¿Tendré unos deberes? Claro, por supuesto que tendré también unos derechos, naturalmente. ¿Tendré que dar las gracias por aquello que están haciendo por mí? A partir de ahí se sana, aunque sea lentamente, se sana. A veces in extremis, porque ya muchas veces no nos traen enfermos. Si nos trajeran enfermos, incluso si nos trajeran enfermos graves, pero es que muchas veces nos traen cadáveres. Pero en fin, también Cristo resucitó a los muertos. Y les hablo a ustedes de esto, he empezado diciendo, creo que la preocupación por la familia hoy es una preocupación universal, por lo menos de todas aquellas personas que tienen un sentido de cómo están las cosas, ¿no? Pero no basta con decir qué mal va la familia, no hay matrimonios nuevos, aumentan los divorcios, no basta con eso. Ese es el diagnóstico. Aquí lo que cuenta es la terapia. ¿Por qué va mal la familia? Porque tenemos un ser humano totalmente inmaduro, soberbio, un ser humano que planea llegar a otro planeta cuando no es capaz de conocer ni de salvar el planeta en el que vive. Es decir, hay que sanar a esta persona y la sanación, que en algunos casos seguramente tendrá que venir también con la ayuda de un profesional de la psicología, la sanación tiene que tener, porque es soberbia, tiene que tener una fuente espiritual. Tienes que curar tu soberbia. La única manera de curar tu soberbia es con el agradecimiento, dándote cuenta de que no eres Dios, dándote cuenta de que eres un ser humano maravilloso, pero un ser humano, dándote cuenta de que tienes unos deberes que cumplir y dándote cuenta de que muchos han hecho y siguen haciendo mucho por ti y tú es probable que nunca o muy poco hayas hecho algo por ellos. ¿A qué les puedo invitar, por lo tanto? A un camino de sanación profunda. No solo de la sanación que a veces se puede producir con la imposición de las manos, por ejemplo, sino de sanación profunda, de que ustedes que quieren mantener su familia, ¿verdad? Y si alguno de ustedes está divorciado, confío en que quiera mantener la familia que tiene ahora, porque ya, como he dicho, el problema no es ya que ha roto tu familia, sino que rompes esta, la otra, ¿no? Dice, es una pareja gay, pues será una pareja gay, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Es decir, todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la familia, la que tenemos, aunque esa familia sea la 15ª que hemos formado, para no ir a la 16ª. Bueno, pues esa labor de mantener la familia
es una labor que implica una conversión. Y esa conversión solo la puedes hacer cuando entras en una dinámica de agradecimiento, por la cual te haces consciente de que Dios es Dios, de que tú no lo eres, de que tienes deberes que cumplir y que el primer deber que tienes que cumplir es dar gracias con obras al Dios que te ama y dar gracias con obras a las personas que te aman. Es una oferta para aquellos que quieran sanar su familia antes de que sea demasiado tarde. Nosotros, cuando tenemos una parroquia, creamos enseguida un servicio de orientación familiar y lo llamamos, en España se llama ITV, ¿no? Y la ITV es lo que obliga el gobierno a hacer con los automóviles, inspección técnica de vehículos. Todos los automóviles, después de 2 años de circulación, tienen que pasar periódicamente, cada año o cada 2 años, tienen que pasar una inspección. Hay unos centros de, bueno, y nosotros llamamos a esto la ITV matrimonial. Hay que inspeccionar cómo va el vehículo. Hay que inspeccionar. Si tu vehículo necesita ver si las ruedas tienen suficiente dibujo para evitar que en una tormenta, porque aquí desde luego en caso de nieve no, pero en caso de una tormenta sí, o si cómo está el líquido de frenos, o cómo está el carburador. Si tu vehículo necesita una inspección, tu matrimonio también. Porque a lo mejor no lo notas, pero se están encendiendo señales de alarma. Y quizá tu mujer está más nerviosa. ¿No te has preguntado por qué? O tu mamá lleva una temporada que se enfada más. Y tú quizá le dices, cariño, ¿cómo te pones? O mamá, ¿cómo te pones? Y quizá tendrías que decirle, cariño, ¿cómo te estoy poniendo? O mamá, ¿cómo te estoy poniendo? Es decir, mi egoísmo hace que estalles más, que saltes más, hasta que después ya entramos en un camino sin retorno. Hay que hacer una inspección técnica de vehículos. Hay que hacer una inspección técnica del matrimonio. Este es un camino de sanación. Muchos de ustedes ya son franciscanos de María y saben como que poco a poco, lentamente, semana a semana, gota a gota, vamos entrando en esa dinámica de decir yo no soy Dios, solo Dios es Dios, tengo unos deberes que cumplir, mi primer deber es dar gracias, ver lo positivo que hay, darme cuenta de que hay cosas que van mal, pero hay otras que van bien, tengo que destacar, subrayar lo bueno para no sentirme deprimido. Bueno, pues esa es la dinámica en la que hay que entrar. Los que ya están pueden seguir disfrutando y lógicamente los que no están les invito a que entren en ella. Les pido perdón porque he sido, madre mía, ya son las 8:30. Me habían dicho que 3/4 de hora y he hablado 1 hora. Rapidísimamente, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, a ser posible que sea fácil.